Clásico, moderno. 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 Claderno. ¿Qué pasa, gente guapa? Hoy pues vamos a hacer por primera vez un tag en el canal. Es el primero, será el último, quién sabe. Así que sin más preámbulos, bienvenidos y bienvenidas al gran show de la literatura. Atención, atención. Si te gusta mi contenido, no olvides darle al like, suscribirte y darle a la campanita para que te avise cuando subo nuevos vídeos. También puedes seguirme en Instagram, donde subo contenido sobre literatura todos los días, y en Twitch, donde hago directos leyendo libros y podemos conversar sobre literatura y cualquier otra cosa. Sin más dilación, te dejo con el vídeo. Let's read about it. El tag que vamos a realizar es el que se denomina tag de los clásicos, a veces tag de amor a los clásicos, vamos, que tiene que ver con los clásicos. He modificado algunas preguntas, las he adecuado pues a lo que yo quería, porque básicamente se trata de mi canal, entonces hago lo que quiero. Sobre todo aquellas preguntas que tienen que ver con series, con películas que se basaban en clásicos, cosas por el estilo, pues las he cambiado y he añadido otras preguntas que sí que tienen más que ver con la literatura y no se salen tanto del tiesto, y creo que queda un book tag mucho más mejor construido, ¿no? O que os aportará mucho más a los que deseéis verlo. Así que sin más preámbulos, vamos allá, hombre. Primera pregunta, o primera cuestión. Clásico sobrevalorado que a ti no te gustó. Pues a mí el clásico que sí que he visto que le gusta a todo el mundo y a mí realmente no me gustó ni me aportó nada es el siguiente. Tachan Tachan, Alicia en el País de las Maravillas, y también su segunda parte, Alicia a través del espejo, de Lewis Carroll. Pues me pareció un libro que ni fu ni fa, la verdad. Las reflexiones que dicen que hay pues me parecieron bastante baratas, la manera de escribir tampoco de hecho me parecía un poco errática muchas veces, y la historia pues bueno, me parece inteligente, me parece atractiva, pero muy mal llevada, sobre todo el paso de un lado a otro, los personajes como aparecen y desaparecen, no sé, la veía como, no sé, igual me lo tengo que volver a leer, pero vamos, me liaba bastante una y otra vez, así que pues Alicia en el País de las Maravillas y su segunda parte, Alicia a través del espejo, fue el clásico sobrevalorado que a mí pues, o que yo creo que es sobrevalorado, por lo tanto a mí no me gustó. Segunda cuestión, periodo histórico favorito. Pues tengo dos o tres que podría englobarlos. Uno de ellos es lo que podríamos englobar dentro de lo que sería lo clásico, la Grecia clásica, las mitologías, las epopeyas antiguas, toda esta cuestión que lo denominaré clásico, que no es clásico porque es de todo el mundo. Por poneros un ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, pues libros parecidos, tanto la Edad Mayor como la Edad Menor también, que son mitologías del norte de Europa, mitos celtas, todo este tipo de historias a mí me encantan y me las leo con mucho gusto. Entonces es un periodo que me leo mucho, tanto novelas que se basan en ese periodo como historias que se crearon durante ese periodo, ¿no? Y también pues me gusta mucho el siglo XX. El siglo XX con su periodo de entreguerras y también con periodos de vanguardia, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Por poner los dos ejemplos, pues tenemos a Sartre con su Náusea, y uno de mis autores predilectos, que es Camus, que en este caso pues os presento El hombre rebelde, pero tiene el mito de Sísifo, tiene la peste muy famosa que se ha hecho famosa en esta pandemia, etcétera, etcétera. Pues todo lo que ha salido de ese enjambre de vanguardias, de dadaísmo, de surrealismo, que fue un revulsivo para que las artes avanzasen, pues ese periodo me encanta por la expresión de creatividad y por las diferencias que hay entre una corriente y otra, y por la variedad también que nos da eso, ¿no? Entonces son dos periodos, el clásico, principios del siglo XX hasta los años 60, más o menos, la primera mitad del siglo XX me parece espectacular en cuanto a literatura se refiere.
Vamos con la tercera pregunta, que es cuento clásico favorito. Pues un cuento clásico favorito es Carmila. Carmila, que está incluido, o yo lo tengo incluido en esta antología de relatos sobre mujeres vampiro de la editorial Valdemar, en este caso del Club Diógenes, y aquí veis que está Carmila. La verdad es que es preciosa esta edición. Puedes observar, ¿no? De Joseph Sheridan Le Fanu. Carmila me parece un cuento de terror clásico que quizá no dé tanto miedo, pero pone las bases de una manera tan espectacular. Se ve tan claramente por donde iban a ir todos los demás cuentos de terror después de leer este cuento, que es espectacular pues tenerlo, leerlo y analizarlo concienzudamente para aprender cómo realizar una historia de terror que engancha, aunque no dé miedo, pero engancha, porque quieres saber qué es lo que va a pasar, quieres saber qué va a ser lo siguiente, qué va a pasar con los personajes, entonces te mantiene muy enganchado, y creo que es una buena manera de aprender a crear tensión y aprender a crear ese enganche, ¿no? Que hace que puedas seguir leyendo sin parar hasta llegar al final de el relato o este cuento maravilloso que es Carmila, de Joseph Sheridan Le Fanu. También, fuera de todo esto, os recomiendo esta antología porque son todo historias y cuentos que tratan sobre el vampirismo. Entonces, a cualquiera que le gusten los vampiros, en este caso las vampiras, aquí tiene una buena recopilación, muy recomendada. Cuarta pregunta: clásico que te sientas avergonzado de no haber leído. Pues la verdad es que hay uno que sí que no he leído. En este caso es un clásico español, que es Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. No lo he leído. Leí en el instituto una adaptación o una pequeña, como un pequeño resumen. A ver, tenía 300 o 400 páginas, pero era como un resumen que me servía para realizar una especie de trabajo. Es que no lo recuerdo muy bien, pero no era el libro de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces pues sí que me siento avergonzado bastante porque, joder, es un clásico español que yo creo que para entender lo que venía después hay que leerlo, ¿no? Pues no lo he leído, ¿no? Y no sé si lo voy a leer pronto, pero quiero leérmelo porque me interesa muchísimo. Quinta pregunta: top 5 clásicos que quieres leer pronto. Pues tengo aquí la pila con los 5 clásicos que quiero leer pronto. Voy a dejar aquí el cuaderno y vamos a empezar. A ver, esto es un clásico de ciencia ficción. A ver, es que no hay clásicos, pero lo voy a considerar clásico, ¿vale? Que es Dune. Dune me apetece mucho leerlo. Tengo muchísimas ganas, quiero leérmelo antes de que salga la película, para luego ver la película. Sé que hay una película de David Lynch que también debe ser maravillosa, pero me lo quiero leer antes de verla porque tampoco la he visto. Y creo que es muy interesante, y todo lo que he leído sobre Dune son críticas positivas, que es una joya y que hay que leerla sí o sí. Por lo tanto tengo unas ganas enormes, no sabéis las ganas que tengo de leer este libro. Vamos con época clásica. Pues me gustaría leerme pues las tragedias completas de Sófocles, que creo que las leeré en directo en Twitch, si veo que no soy capaz de leerlas por mí solo. Y también tengo las de Esquilo, entonces me gustaría esas dos leerlas. Pero vamos, tengo muchísimas ganas de empezar ya con la tragicomedia, con el teatro clásico bastante fuerte, y empezar a leer obra. Esto es un ejemplo solo de ellas. También tengo muchísimas ganas de leer Los Miserables de Víctor Hugo, pero es un tochaco, lo tengo aquí, que me mira desde la estantería y me dice, léeme, y yo, no, por favor, no, estás muy gordo, pues eso, básicamente eso, ¿vale? Los Miserables de Víctor Hugo, también solo críticas buenas, una joya de la literatura universal, un clásico imprescindible. Pues las ganas las tengo bastante grandes. Otro autor que también me interesa mucho, también es francés si no me equivoco, y me interesa también por sus cuentos de horror, de terror, es Guy de Maupassant, no sé si lo he pronunciado bien. Tengo esta recopilación de sus cuentos completos, o los cuentos esenciales en este caso, y tengo muchas ganas de leerlo poquito a poco. También igual lo leo en directo, un cuento en un directo, otro cuento en otro, y así me lo voy leyendo y me obligo a leerlo. Tengo muchas ganas de ver cómo escribe porque no he leído nada suyo y me interesa bastante. Y por último, así, para no irnos muy lejos, pues el autor que estoy leyendo ahora en directo, que estamos leyendo directos en Twitch, Guerra y Paz, pues tiene otro libro que tengo muchas ganas de leerlo porque me está gustando,
estoy enamorado de este autor, pues es Ana Karenina de Lev Tolstoy. Guerra y Paz me está enamorando y tengo muchas ganas de seguir con este autor y leer esta maravillosa novela, que todo el mundo la pone por las nubes. Cuestión número 6. Top 5 clásicos que recomiendas leer, ¿vale? Pues más que 5 clásicos, os voy a recomendar 5 así autores más o menos que a mí me encantan y que me descubrieron pues la literatura que podríamos denominar universal y creo que os van a encantar por los temas que tratan. Son muy variados, pero son escritores reconocidos y reconocibles. Por empezar por algún lado, tenemos aquí a Kafka con su Metamorfosis, Kafka con El proceso, también tengo América, también tengo El castillo, vamos, Kafka me encanta, autor reconocido y reconocible y que creo que os va a gustar por la angustia que refleja en sus novelas. Yo creo que tiene una manera muy angustiosa, muy a veces incluso nihilista, podríamos decir, de escribir la realidad y de entender cómo funciona el mundo. Entonces, pues, un autor con todos sus libros que yo os recomiendo enormemente. El siguiente autor, un poquito más escatológico, pues sería el Marqués de Sade, por todo lo que por todo lo que influyó en las siguientes maneras de entender el mundo, ¿no? De entender la literatura y el arte. Tengo varios libros suyos, pero bueno, los más famosos son las 120 jornadas de Sodoma, lo tengo aquí, y Justina, que lo tengo aquí, pero si miro también en la biblioteca, creo que estaba por ahí creo que se llamaba La filosofía del tocador o algo así, que también es muy bueno. Son libros muy buenos, son escatológicos, pero muy interesantes para entender por qué este hombre pasó en la cárcel casi la mayor parte de su vida, y la mayoría de estos libros, sobre todo este, fue escrito básicamente en la cárcel, mientras pues por escribir lo tenían metido ahí por haber escrito cosas impúdicas, ¿no? Es otro autor que yo os recomiendo enormemente. El siguiente autor que os recomiendo es Johann Wolfgang Goethe, ¿vale? Con Fausto, por ejemplo, que es una obra maestra. Fausto la debéis de leer sí o sí. O Las afinidades selectivas, o Las desventuras del joven Werther, o Werther, mejor dicho. No sé, tengo muchísimos libros de este autor, me enamoró. Creo que tiene una forma de escribir exquisita y creo que es un imprescindible para entender la literatura universal. Y si queréis aprender a escribir, es uno de los que debéis leer sí o sí, porque tiene una forma de escribir tan simple, pero a la vez tan conmovedora, tan bella, que hace que te enamores de sus libros de manera espectacular. Por último, pues dos libros que han sido de mis favoritos este año, que son clásicos y que los he leído hace poco y que me gustaría recomendarlos. Uno de ellos es Frankenstein de Mary Shelley, que tenéis la reseña en el canal, nada más que decir. Y El Señor de las Moscas de William Golding, que es el último que está reseñado en el canal, si no me equivoco, y también lo tenéis ahí. No voy a deciros nada más, pero vamos, espectaculares. Chapo. Siguiente cuestión. Un clásico de terror. Pues en este caso os voy a recomendar dos clásicos de terror. Uno expresamente terrorífico, que influyó a autores tan grandes como Lovecraft, y otro no tanto de terror, sino también un poquito más escatológico, que influyó a casi todos los autores habidos y por haber, sobre todo franceses, veréis por qué. El primero de ellos, de Hodgson, La casa en el confín de la tierra, en este caso de la editorial Valdemar, es preciosa. Un libro terrorífico, un libro que precede o antecede a Lovecraft y que deja las bases de esa especie de surrealismo dentro del terror o de lo terrorífico, que hace que todo se dilate, que el espacio se dilate, que los monstruos no aparezcan como tales, pero que la atmósfera, lo atmosférico, dé tanto miedo que te mantengas pegado para seguir leyéndolo, y poco a poco sientas esa presión que intenta transmitirte el libro, ¿no? Os lo recomiendo enormemente. El siguiente libro así de terror son Los cantos de Maldoror de Lautremont, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, es el conde de Lautremont, que influyó tanto a Víctor Hugo de los Miserables como a Zola, si no me equivoco, a Baudelaire, a Rimbaud, a Flaubert, a Verlaine. Influyó a toda esta gente
muy desconocido, este libro y este autor, y que pues nos canta, nos escribe los cantos de Maldoror, que es un ser despreciable, y vemos las cosas que realiza, lo que piensa de la sociedad de su momento, ¿no? de su época. Es muy interesante, muy interesante, y os recomiendo ambos como ejemplos de clásicos de terror a admirar. La pregunta número 8 es un clásico de ciencia ficción. También es un clásico que reseñé en el canal. Bueno, un clásico, a ver, no es un clásico porque está en el siglo XX, pero voy a considerar un clásico porque es un buen precedente o un buen punto de partida para iniciarse en la ciencia ficción. Este libro es, creo que, la primera reseña del canal, entonces también me hace mucha ilusión volverlo a traer aquí, que es una Odisea espacial, la saga completa de Arthur C. Clarke. Es el libro entero. Hay una película que se basa sobre todo en el primer libro, que es 2001, una Odisea espacial, y es un libro de ciencia ficción tranquilo, basado en la realidad, en los progresos científicos, que te puede iniciar perfectamente en este género. Y después ya tú puedes, después de leer este libro, explorar otros autores que pueden ir por otros derroteros, ya sea por libros más fantasiosos, ya sea por libros más de ciencia dura, ya sea libros más filosóficos, más políticos, etcétera, etcétera. Pero creo que esto es un buen inicio para iniciarte en el género. De lo que tratará este género, básicamente creo que está aquí las bases, ¿no? De lo que trata, de la manera que tiene de contar las cosas, de cómo se estructura, de los temas que suelen tratar este tipo de obras. Pues es un buen inicio, y por eso lo traigo aquí, y por eso lo considero un clásico de la ciencia ficción. La siguiente cuestión, que es la 9ª, un clásico de poesía. Hay varios, ¿vale? Voy a cogerlos. Tenemos una poeta que me tiene enamorado, hay muchas, pero esta es una de ellas, la reconoceréis, que es Emily Dickinson, y aquí tengo pues su poesía completa por la editorial Amargort, que no tengo ni idea de qué editorial es. Pero bueno, aquí tengo las poesías completas de Emily Dickinson y os la recomiendo enormemente. Esta edición es un tochaco. Seguro que encontráis extractos o libros suyos, pero yo quise todo. Aquí lo tengo todo. Después, un clásico de los clásicos y una obra maestra, literal, Divina Comedia de Dante Alighieri. Podría considerarse que no es poesía, pero yo la tengo, o por lo menos yo la he leído escrita en verso, por lo tanto la voy a considerar poesía, aunque no entraría dentro de este género como tal, pero bueno, como está en verso, yo la voy a incluir, y así meto otra obra maestra aquí en el tag, que seguro que muchos y muchas deseáis leer, pues yo la recomiendo también. Por último, un poeta español, quizá uno de los mejores poetas españoles, menos reconocido de lo que debería, que es Miguel Hernández, y aquí tengo su antología poética. No sé qué deciros de este autor, es que lo que escribe es una maravilla. Y ya os digo, hay otros autores que también escriben muy bien, obviamente, otros poetas españoles que son más reconocidos, y me parece a mí que Miguel Hernández, con su libro El rayo que no cesa, pues se los carga a todos directamente. Si se trata de ganar, gana Miguel Hernández siempre. Y por último, pero no menos importante, la 10ª pregunta, que es que recomiende un autor clásico, que lo recomiende para leer, ¿no? El autor que os voy a mostrar ahora es francés, no es muy conocido, también es del siglo XX, lo considero un clásico y creo que se debería de leer más y se debería de comprender un poquito más. Ahora os lo enseño, que voy a coger los libros. Se trata, compañeros y compañeras, de Boris Vian. Boris Vian es un ingeniero, si no me equivoco, francés, al que le gustaba el jazz, que le gustaba mucho la bohemia y que se dedicó a escribir. Tengo muchos libros suyos: El hombre lobo, escritos pornográficos, que también tengo escritos pornográficos suyos, o eróticos creo que se llaman, no lo sé. Tengo varios, pero bueno, os voy a mostrar 3. El libro que me enamoró, que es el primero que leí suyo, fue este, La espuma de los días, de Boris Vian. Un libro de amor, un libro que también creo que tiene adaptación cinematográfica. No sé qué deciros. Es que
lo volveré a leer porque lo leí una vez solo, pero es una maravilla. Creo que este es el libro que deberéis de leer para iniciaros. Creo que con este valdrá porque es el menos raro de todos, por decirlo de esta manera, o menos surrealista de todos. Porque luego llegan algunos como Escupiré sobre vuestra tumba, o Todos los muertos tienen la misma piel, o Que se mueran los feos, o El hombre lobo, que bueno, que El hombre lobo es una recopilación de relatos, o sus escritos eróticos y pornográficos, pues tiene multitud de libros. O La hierba roja, si no me equivoco, también lo tengo por ahí, creo que también es suyo. Tiene libros llenos de surrealismo, pero llenos de una profundidad y una delicadeza a la hora de escribir impresionante. Entonces es un autor que os recomiendo, Boris Vian. Seguro que lo encontráis en vuestras bibliotecas, en vuestras librerías favoritas, y dadle una oportunidad. Pues nada más que deciros, este ha sido el primer tag del canal, espero que os haya gustado. Tengo aquí todos los libros puestos que he ido cogiendo y los he dejado por ahí tirados, entonces ahora tengo que recoger todo, pero esto se hace por el canal para que el canal crezca y también por todos ustedes. Espero que os encontréis estupendamente. Nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.